Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Y para poder entender mucho mejor de lo que vamos a hablar, entonces vamos a ocuparnos de los versículos 1 al 16, donde se nos va a narrar esta importante historia de la Escritura cuando Abraham tiene que libertar a su sobrino Lot. Recuerden que Abraham había escogido la zona de las montañas, mientras que Lot había escogido el valle, que representaba la comodidad, la cercanía a la comodidad de las ciudades. Y como cuando nosotros actuamos en nuestra visión humana, queremos darle solución a los problemas inmediatos y entonces muchas veces por darle solución a un problema inmediato, pues resultamos poniéndonos en peligro. Vamos a ver qué dice la Escritura sobre todo esto. En aquel tiempo, como hasta ahora, se luchaba por tener dominio sobre grandes territorios, por obtener las riquezas, por dominar a los pueblos. Siempre ha existido esta tendencia en el ser humano de querer gobernar más allá de sus fronteras, y esta no es la excepción. Esta guerra se desarrolla en lo que hoy conocemos como Irak, Kuwait, todo el área del Golfo Pérsico. Cuando se menciona los pozos de asfalto, que los veremos más adelante, no es otra cosa que los pozos petroleros por los cuales se han desarrollado guerras, que incluso a nosotros nos ha tocado vivirlas. La guerra del Golfo Pérsico, no sé si recuerdan, los Estados Unidos quiso adueñarse de todo ese territorio y lo que estaba en juego era precisamente el dominio sobre los pozos petroleros. Vamos a ver aquí, como yo les he dicho en las genealogías, los nombres son importantes porque tanto los nombres de los lugares como los nombres de las personas nos van a indicar muchos rasgos de su personalidad. Vamos a ver la identidad de estos reyes que nos traduce. Mientras Lot se había ocupado de regarse cierta fama a su propio nombre, y esto lo hizo posteriormente blanco del ataque en esta guerra, porque obviamente era un hombre que tenía riquezas, y vemos que estos reyes lo despojan, y no solamente lo despojan, sino que también lo secuestran. A veces hablamos de más, a veces nos preocupamos por resguardar un buen nombre sin darnos cuenta o sin dimensionar que eso puede ponernos en peligro futuro, porque no sabemos ante quién estamos hablando muchas veces. Mientras Lot hacía eso, Abraham había sido un poco más cauto y se había ocupado en hacer unas buenas alianzas. Vemos ahí que se nos narra que tenía unos aliados, es decir, aunque él sabía que esa tierra era prometida para él, no se dio las ínfulas del gran señor ni el gran dueño, sino que empezó con benevolencia a hacerse de buenos amigos. Los amigos son de las cosas más valiosas que Dios te pueda regalar en la vida. Tal vez sean muy pocos, tal vez los puedas contar con los dedos de tu mano, o tal vez digas, bueno, pues yo tengo 20, 30, 40, 50 años y no tengo un amigo. Pues bueno, si ese es tu caso, en el camino Dios te pondrá uno. Yo creo que es algo por lo cual vale la pena orar. Son tan importantes que en este caso, por ejemplo, porque la lista sería infinita, son esos amigos los que ayudan también a Abraham en su alianza con ellos, en su buena relación de amistad, a perseguir a aquellos que estaban secuestrando a su hijo, a su sobrino Lot, hijo de crianza también. Los amigos son importantes en la vida, las buenas relaciones son importantes en la vida, hacer alianzas sabias dirigidas por Dios es muy importante en la vida. Encontramos también en este texto que es la primera vez que se menciona la palabra hebreo. Hebreo significa pasar o que pasó el río. Los ríos representan un cambio de vida muy radical y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas referencias a que el pueblo de Dios atravesaba ríos, mares, todo eso. Por eso empiezan a recibir el nombre de hebreos. Abraham, quien era dirigido por Dios y al cual Dios había prometido engrandecer en todas las cosas, aquí hace uso de una buena estrategia militar. Él llega en la noche y obtiene la victoria, y no solamente recupera a su sobrino, a su familia, sino que también se queda con un botín muy importante, que veremos ya enseguidita.
recupera todo ese botín y no se limita con ganarle a su adversario ahí, sino que los hace huir de aquellas tierras. Entonces miren qué tremendo. Los reyes que habían hecho huir a los reyes de Sodoma y Gomorra, el lugar que Lot había escogido, son los mismos reyes que huyen cuando un hijo de Dios hace uso de su autoridad y toma el dominio sobre la tierra que le ha prometido. Eso para ti es una enseñanza enorme, porque puedes luchar en tus fuerzas y no ganar nada, pero yo te aseguro que si tú le pides al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que te ayude en un propósito, que te ayude en una batalla, mira, cualquier cosa que se levante contra ti va a ser doblegada ante el poderío del Dios al cual invocamos y al cual servimos. Ya entonces Abraham no solamente tenía las riquezas que ya había acumulado en todos estos años que llevaba marchando desde Ur de los Caldeos, que para información era un espacio superior a unos 15 años. Ya había acumulado grandes rebaños, grandes riquezas, muchos esclavos y además en esta batalla que se desarrolla cuando hace huir a los reyes que habían secuestrado a su sobrino, se queda con todo el botín. Eso era demasiada riqueza, pero demasiada. Era como si en un día Dios hubiera triplicado las riquezas de su siervo. Vamos a ver qué más sigue pasando en esta historia. Sin embargo, aquí también hay una enseñanza tremenda. Lot, después de que es rescatado por Abraham y los 319 siervos, que habla ya de un mini ejército que Abraham se había labrado, lo cual indica ya el nivel de super riquezas que este hombre tenía, Lot vuelve a Sodoma, ¿sí? Vamos a leer más adelante todo lo que eso trae como consecuencia sobre la vida de Lot. Él definitivamente nada que ver con Dios, todavía sus ojos estaban cegados. Dios le había advertido a través de esta situación, porque Dios te advierte cuando estás en peligro y entonces empieza a presentarte momentos difíciles, situaciones difíciles, personas difíciles, pero tú tienes que ser muy cauto y estar atento a lo que la vida te va mostrando. La vida empieza a mostrarte pequeñas señales y tú tienes que tener una relación muy fuerte con Dios para empezar a entender y a interpretar eso que la vida te está mostrando. Lot desafortunadamente no tenía esa relación fuerte con Dios y decide volver, como decían nuestras abuelas, vuelve el perro arrepentido. Como dice la Biblia también, el perro vuelve a su vómito. Hay personas que por más que tú trates de sacarlas de un estado, de momento ellas van a querer salir, pero como no tienen un dominio sobre ellas, sino que las situaciones y las circunstancias dominan sobre ellos, esa persona tarde o temprano va a volver a caer en la misma historia. Y ahí es donde vuelvo y te digo, tú vas a tener que armarte de sabiduría, de valentía, de radicalidad y tomar decisiones frente a algunas relaciones en tu vida, porque definitivamente no son bendición para ti y pueden llevarte a ponerte en riesgo. Miren, esta situación en la cual Abraham se vio envuelto por ayudar a su sobrino Lot pudo haber puesto en peligro la vida de los sirvientes de Abraham, del mismo Abraham, y lo hizo porque amaba a su sobrino. Gracias a la misericordia de Dios, en este caso, Abraham salió victorioso. Pero quiero que lleves ese ejemplo a tu propia vida. A veces, mi esposo siempre tiene una frase que a mí me ha marcado. Él siempre dice, no todo lo que se hace de buena voluntad está bien hecho. A veces queremos ser más justos que Dios, a veces queremos ayudarle a quien no quiere ser ayudado. Y ahí en eso tienes que tener visión de águila, ir mucho más allá de lo que tus ojos perciben para poder actuar con la sabiduría divina. Así que de acuerdo a esta escritura y lo que nos enseña Dios a través de ella, la próxima vez que escuches cualquier problema a nivel familiar o que un amigo tuyo tiene una situación difícil que debe ser abordada, que requiere una solución, no te apresures, ve primero a la presencia de Dios y consulta con Él qué es lo que debes hacer y cuándo debes hacerlo. Esto evitará que te pongas en riesgo innecesariamente. Deseo que Dios te siga bendiciendo en todas las áreas de tu vida. Un abrazo.